Hola, buenos días y bienvenidos a Charlas con Juan. Hoy en un horario un poco diferente por nuestro invitado muy especial. Hoy vamos a hablar de el liderazgo como una pieza fundamental de la creación de cultura de seguridad. Y para esto les tengo una invitada increíblemente especial. Es un honor tenerla, consultora experta, autoridad en el tema, coach en liderazgo y alto desempeño, licenciada en psicología, máster en seguridad y salud en el trabajo, ergonomía y factores psicosociales, especialista en criminología, máster en psicología clínica, bueno, mejor dicho. Eh, Olga Pérez Alonso, bienvenida a Charlas con Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Olga, ¿cómo estás? Muy bien, encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada. Gracias, nosotros también. Estás en Viena ahora, ¿no? No estás en España. Sí, sí, sí. Pensaba que me iba a pillar de casa, pero no, estoy esta semana. Sí, Bueno, estoy qué rico, qué preparando bueno que con el estés. OIEA una escuela de algo y estamos aquí. Qué bueno que estés con nosotros. Cuéntanos un poquito de ti, Olga. Cuéntanos para que nuestra audiencia te conozca. Cuéntanos de Mm, dónde eres, qué estudiaste, cómo llegaste a donde estás. mm. Bueno, pues yo soy de Madrid, de España. Nací en Madrid y he estado toda mi vida viviendo en Madrid, menos cuando ahora viajo. Sí, Y pues llegué al mundo nuclear, yo creo que por casualidad, porque bueno, estudié psicología, como has dicho, estaba desempleada, digo, pues voy a seguir estudiando un poco. sí. Entonces empecé a estudiar criminología, el máster en seguridad laboral y un día pasando por la administración de empleo público, vi que había una oferta de empleo para el Consejo de Seguridad Nuclear, la solicité y me cogieron. ¿Pero por qué te interesó Perdón. esa? ¿Pero por qué te interesó esa Pues específicamente? ya estaba relacionada con seguridad, con factores humanos y con comportamiento humano. Entonces, Ah, ok. pues dije, bueno, puede ser. ¿Pero lo Y ahí, nuclear te gustaba? ¿Te sonaba lo nuclear o no? no, apenas tenía relación con, bueno, pues imagino que como todo el mundo, en el instituto nos llevaron a visitar una central nuclear en Almaraz, pero nada Ajá, más. sí, Así que sí que ok. estaba pensando en hacer el trabajo fin de máster en el CIEMAT, en Madrid, pero esa era toda mi idea que tenía sobre nuclear. Así que, bueno, y desde entonces pues he aprendido y estoy aprendiendo continuamente, casi hace 25 años de eso. Y la mayoría del tiempo te enfocas en consultoría, ¿cierto? Sí, 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 ahora sí. Empecé en el Consejo de Seguridad Nuclear, Sí. después estuve en una empresa de consultoría, Ujú. ya específicamente trabajando en cultura de seguridad y liderazgo, sistemas de gestión, y después ya formé mi empresa de consultoría. El año pasado empecé por mi cuenta. Estoy ahora como consultora independiente. Ahorita nos Y cuentas de ese proyecto que me contaste antes, que me parece tan interesante. sí, bueno, es Eh, una... sí, cuéntanos un Sí, poquito de eso. Cuéntanos, empecemos por eso último que estás haciendo que me parece súper. ah, bien. Pues sí, estoy pensando en un proyecto que le he llamado DIOCOM y es Do It Ourselves Community, así con una proyección internacional. Y mi idea es, bueno, a lo largo de toda mi carrera profesional estoy viendo que muchas veces los proyectos y las empresas incluso pues hacen las cosas individualmente. Y además parece que se fomenta el do it yourself, tú puedes, el más rápido, el más alto, el más fuerte, parece que es algo individual. Y Sí, entonces pensé que en realidad, como de verdad somos buenas las personas, es en comunidad y haciendo cosas en conjunto. Y dije, jolín, pues voy a ver si cuento con distintas personas para crear comunidades en distintos proyectos. Y ahí estoy. He empezado hace poco una colaboración con otra compañera que también es una consultora independiente y bueno, a ver. Así que invito a todo el mundo que quiera participar y crear comunidad. muy chévere, muy chévere. Inclusive nuestro productor técnico y director de mercadeo en una de las
compañías que tenemos le ha fascinado toda la vida las comunidades y se enfoca mucho en crear comunidad, juntando la gente y para lograr cosas increíbles. Creo que deberías tener una buena conversación con él porque... Uy, pues me encantará, sí. Me fascina el tema. Cuéntanos, también vi que has sido consultora de la OIA desde el 2016, más o menos. 2006. 2006, perdón. 2006. Sí, Desde hace 2006, mucho, sí. el organismo. ¿Y cómo en la consultoría siempre con ellos has estado en la parte de liderazgo, de cultura de seguridad en esa área o en qué otras? Sí, he estado siempre en cultura de seguridad. Sí. La cultura de seguridad relacionada con los sistemas de gestión y en liderazgo para la seguridad. Hago trabajos de consultoría externa y sí, cada vez llevo bastantes años, bueno, ahora desde el 2018 así, muy centradas en la Escuela de Liderazgo para la Seguridad que han creado aquí en el OIEA. Y sí, hemos creado y seguimos desarrollando una escuela muy potente y muy chula en liderazgo para la seguridad. Y ahorita, en este momento en Viena, cuéntale un poquito a nuestra audiencia qué es lo que estás haciendo ahora en Viena en este momento. Sí, estamos preparando, esta semana tenemos una reunión de consultoría para preparar una escuela de liderazgo para la seguridad en Niza, en Francia. Es la primera vez que normalmente el OIEA hace estas escuelas regionales o nacionales y ahora es la primera vez que va a hacer una escuela internacional invitando a todos los países miembros del OIEA y es pues, muy interesante, es todo un reto. Hablando de este tema... Perdona. Sigue. No, que es una escuela que dura 2 semanas y tiene de especial que está relacionado con un programa de formación en liderazgo que tienen en Francia. Entonces, y son solo 35 puestos, ¿no? Sí, solo 35 candidatos que pueden aplicar. Y es para jóvenes, personas que están empezando su carrera o mitad de carrera. Okay. Así que... Hablando del tema nuclear, Olga, ¿qué piensas tú de la amenaza, esta amenaza de los materiales radioactivos a través del tiempo? ¿Crees que esta amenaza es real? ¿Crees que ha evolucionado a través del tiempo? ¿Cómo la ves hoy en día? ¿Qué piensas de eso? Y tengo sensaciones encontradas en el sentido de que, por una parte, efectivamente existe una amenaza real y va evolucionando con el tiempo. Y esa amenaza a veces está fuera de nuestro alcance el controlarla. Okay. Hay formas de prevenirla, gestionarla, minimizarla con los análisis de riesgos, las medidas que se toman en los organismos. Y esto, claro, con la rapidez que está evolucionando todo, sobre todo técnicamente o tecnológicamente, pues cada vez nos obliga a ir casi un paso por delante de esas amenazas. Y esto es muy difícil porque a veces a los humanos no nos da tiempo a pararnos a pensar cómo responder a ello. Y no somos capaces ni siquiera de adaptarnos a estos cambios técnicos, tecnológicos que están ocurriendo. Con ciberseguridad ocurre muchísimo. Y, por ejemplo, hace unos meses estuve en unas reuniones con una empresa muy potente en España de ciberseguridad y querían formar a champions en seguridad relacionada con la ciber. Y, claro, yo les preguntaba, ¿y habéis tenido en cuenta los factores humanos para formar a estas personas? ¿Cómo perciben los riesgos? ¿Cómo interpretan? ¿Cómo toman decisiones? Y, claro, estaban así, les veía que se les empezaban a guiñar el ojo, nerviosos. Y, claro, yo tuve la sensación de que en algunas ocasiones se está volviendo a los comienzos de la seguridad industrial clásica, de tener en cuenta mucho la parte de la máquina, de la tecnología, olvidando a la persona, a las personas y los grupos que trabajan. Entonces, ahora... Si tienen en cuenta, a ver, para entender un poquito mejor, porque me parece interesantísimo lo que dices, si tienes en cuenta a la persona,
Mejor dicho, los que están creando estos especialistas o estos líderes, ¿cómo tienen que tener en cuenta a esas personas para su proceso? ¿Qué es lo que no están? O sea, ya sabemos que tú dices no están teniendo en cuenta estos factores humanos. ¿Cómo lo deberían hacer? ¿Tenerlos en cuenta para qué? ¿Para modificar el currículum? ¿Para enseñarles diferente? ¿Qué tienen que hacer? No solo a los expertos en seguridad física, sino a cualquier persona que puede tener un impacto en la seguridad física. Sí. El cómo percibo yo los riesgos, si es que soy consciente de los riesgos que tengo. Por ejemplo, es muy sencillo, si yo estoy en mi oficina, salgo de mi oficina y dejo la computadora abierta, pues hay un riesgo y no soy consciente de ese riesgo. Entonces, el formar a las personas y el darles, generar conciencia de que a veces con pequeños gestos se puede mejorar la seguridad, eso es un gesto muy sencillo en donde se tiene a la persona en cuenta. Pero cómo perciben los riesgos. Generar conciencia, como dices tú, no es generar cultura. Es parte de generar cultura, por supuesto. ¿Cuáles son las otras partes? Por eso, ¿de la cultura o del...? De la cultura. Pues, por una parte está el tener los conocimientos, sí, el tener apoyo, el que las comunicaciones sean fluidas o que haya posibilidad de comunicar si se ha detectado algún elemento, que tengas la suficiente confianza de que puedes hablar libremente y que el respetar las opiniones de cualquier persona con independencia del nivel jerárquico donde esté. Así se genera cultura de seguridad. Esos son los elementos básicos que se necesitan para generar cultura. Sí, y el liderazgo es una pieza clave, por supuesto. El empezar a comportarnos de determinada forma, el valorar cuáles son nuestras creencias y nuestras perspectivas cuando tomamos decisiones, el cómo compartimos la información y en qué grado nos sentimos seguros o confiados de que lo que estoy haciendo va a ser respetado o mi opinión va a ser respetada, así se va generando la cultura de seguridad de cualquier otro tipo. Cuando dices lo de que el liderazgo, desde luego, es crítico, eso lo que me lleva a pensar a mí es que la cultura de seguridad viene de arriba hacia abajo. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto que empieza por arriba hacia abajo en una organización? Esto en casi todo, yo creo que si no el 100%, el 99% de los documentos que he leído es algo que se dice y se cree firmemente. Y sin duda yo creo que es un elemento imprescindible el que desde arriba se vaya generando y facilitando que el resto comprenda, sea consciente y se comporte de forma segura. Pero si hablamos de liderazgo, yo creo que el liderazgo no tiene necesariamente que ver con el puesto jerárquico. Es más de que la persona, y de hecho es algo que enseñamos en la escuela de liderazgo, por ejemplo, cualquier persona es líder y debe comportarse como un líder para la seguridad, porque depende de cada uno. Y para eso sí que está muy bien que se ayuden entre los grupos. Y esa me parece increíble lo que dices, y que tiene mucho sentido. El liderazgo no tiene que ver con jerarquía. No, en absoluto. Realmente en una organización pueden haber líderes en cualquier nivel jerárquico, ¿cierto? O deben haber. Sí. No solo debe haber, sino es que de forma espontánea y natural hay líderes en cualquier nivel jerárquico. Entonces está muy bien el identificar quiénes son, y porque ellos son los que van a movilizar hacia la seguridad o en contra de la seguridad. Entonces ¿Cómo identificas un líder, Olga? Pues seguramente si yo voy o cualquiera va a una organización, si se detiene a observar cuáles son las interacciones en las personas, cuáles son las conversaciones que se tienen,
qué forma de relacionarse tienen unos con otros. Ahí se identifican quién es líder y quién no es líder. Lo La forma encuentras por ver cómo se relacionan, qué interacciones tienen, pero Sí. qué faceta es la que estás buscando, que la gente que está alrededor o las personas que están alrededor eh, sigan a esa persona, o qué es lo que estás buscando en esas interacciones que mencionas para decir esta persona es líder y esta no tanto. En primer lugar, yo creo que se debe definir para una empresa qué es el liderazgo. Okay. Entonces, una vez han definido cuáles son las características o habilidades que consideran que los líderes tienen, Sí. entonces se observa, se pregunta sobre esas habilidades, pues cómo comunica, cómo da feedback, cómo apoya a su gente, qué inquietud tiene por aprender, qué grado de humildad o de coraje tiene. En fin, esas características es parte de la evaluación de la cultura de seguridad cuando defines cuáles son las características que son importantes para los líderes en tu organización. A partir de ahí observas esas características. Claro. Si existen o no, en qué grado. Ok. Y si estás, digamos que ese proceso es para buscar los líderes en tu organización, ¿cierto? Entonces, eh, mi pregunta es, en la generación de cultura de seguridad, eso es parte del proceso, tú tienes que, cuando estás buscando, porque es que lo que nosotros tal vez buscamos más es entender o poder ilustrar de la manera más sencilla para ayudarle a los operadores, por ejemplo, de material radioactivo que están tratando de crear cultura de seguridad. ¿Cómo crean cultura de seguridad? ¿Cómo la fomentan? ¿Cómo hacen que su organización sea una organización que, como dices tú, empiece a moverse y tenga esa prioridad, le asigne esa prioridad al tema de seguridad sin necesidad de tener multas o punitivo o lo que Sí. sea, sino que lo hagan voluntariamente? ¿El primer proceso es buscar estos líderes o cómo empezarías tú a generar esa cultura dentro de una organización, esa cultura de seguridad? En mi opinión, lo primero de las primeras cosas que se podrían hacer es cada persona hacer una autorreflexión Sí. para ver en qué grado yo contribuyo o no a tener cultura, a tener seguridad en mis comportamientos diarios. Okay. Cuando queremos desarrollar la cultura o el liderazgo, cualquier elemento, sobre todo la cultura de seguridad, da igual que seas técnicamente la mejor, el top 10, el top 1, que si internamente no reconoces o conoces cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus reacciones, qué forma tienes de tomar decisiones, es muy difícil el poder hacer nada sin un autoconocimiento previo. Entonces, el primer paso yo creo que es autoconocerse y después el ser capaz de identificar, oye, quiénes están conmigo, quiénes tienen divergencias conmigo y tener conversaciones. Cuando una persona tiene muy claro qué es la seguridad y qué es lo que se espera, es más fácil tener conversaciones con respecto a la seguridad con otros. Y así sobre todo el hecho de cuando yo no estoy de acuerdo con otras perspectivas, en lugar de decir, oye, yo tengo razón porque soy quien más sabe, soy el más jefe, soy el más experto, el tener la capacidad de escuchar, que es otra de las habilidades del liderazgo que casi menos se practican, o por lo menos en lo que dicen las evaluaciones, pues el escuchar y el ir aprendiendo unos de otros y en los comportamientos comunes y en las decisiones comunes que se toman, comunes o individuales, ahí se va generando la cultura. ¿Qué papel crees que tiene la educación acerca de la amenaza? Y te lo pregunto por qué, porque si yo creo, personalmente, no sé si estoy bien o no en esto, pero yo creo que si yo no estoy convencido de que la amenaza es real, entonces
probablemente no le, digamos, si es una regla de la compañía la sigo, o si me dicen que si no hago esto, entonces voy a meter en problemas, pero si verdaderamente no estoy convencido de que la amenaza es real, pues no le voy a dar no soy consciente, entonces no voy a dar una prioridad a este tema, no tengo esa cultura porque no creo que es verdad. Hoy me están diciendo, eso no es, ellos dicen eso, pero eso no es así, ¿cierto? ¿Qué papel crees que tiene? Ese sí juega un papel fundamental, la educación sobre la amenaza sí juega un papel. Sí, es fundamental, y no solo la formación sobre la amenaza objetiva, sino que la persona sea consciente de cómo percibe los riesgos. Porque, como tú dices, si yo no percibo que existe un riesgo, no voy a tomar decisiones seguras. Si yo no percibo que hay una amenaza real o incluso imaginada, no voy a tomar la decisión adecuada. Entonces, es fundamental, por una parte, formar en las amenazas objetivamente, y además el formar en cómo cada persona percibe los riesgos y cómo toma las decisiones basándonos en los riesgos que percibimos. Porque si un riesgo no se percibe, no se puede hacer nada para evitarlo. Y eso es fundamental también en la formación. Pero ¿cómo haces? Pero si quieres que tu organización tenga una cultura más fuerte, entonces tienes que trabajar en que los miembros de tu equipo perciban mejor. Sí, por supuesto. Porque si yo no percibo algo, es algo casi fisiológico. Si yo no veo físicamente, no voy a ser capaz de evitar las amenazas. Claro. Entonces hay un proceso de aprendizaje, de ser consciente de cómo percibo, cómo los cerebros humanos perciben el mundo, y a partir de ahí poder mejorar la percepción, la atención, la concentración y la toma de decisiones. Sí, yo creo que el tema de dos cosas que yo he visto, digamos, que son como recurrentes en este tema de cultura han sido para generar una es esa educación sobre la amenaza, que yo pueda entender que eso es real, ¿cierto? Que me convenza de que es real. Que eso, y la única manera de convencerme de que es real es educarse, ¿no? ¿Cierto? Que me muestren, que me eduquen sobre eso. Sí. Y la otra, como decías tú al principio, que me parece importante tocar, ahondar un poquito en eso, quería contigo ahondar en eso, es que yo entienda cómo mis acciones u omisiones afectan la seguridad, ¿cierto? Entonces, no solamente que aquí hay una amenaza y esto es real, sino que yo sea consciente entonces de que si yo dejo la puerta abierta, entonces estoy causando algo negativo. Si la cierro, entonces hago algo positivo. Entonces que me empiece a concientizar, ¿cierto? Eso es así. Sí, así es. Y de hecho, pues creo que puede ser bastante sencillo el educar y el mantener a las personas conscientes, motivando a que se autogestionen casi. Primero, que tengan un conocimiento básico, por supuesto, porque si desconoces las amenazas, no se pueden, es casi como las criaturas, los niños pequeños no son conscientes de mucho de lo que hay a su alrededor. Pues con respecto a las amenazas, igual. Primero, conocer qué posibilidades hay, y después el enseñar y el poner en práctica cómo percibo, cómo mis decisiones afectan o no, y en qué medida al resto también, no solo a uno mismo. Entonces, hagamos una suposición. Suponte que en este momento, y ahí en nuestra audiencia hay muchos, digamos, directores o gerentes de una compañía que es operador de material radioactivo, ¿cierto? Y está escuchándote, y el título de esta charla es cómo el liderazgo es una pieza clave en la cultura de seguridad, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy pensando es, si yo soy el líder jerárquico de la organización, entonces pues es importante que yo lidere para adelante la organización, ¿cierto? Sí. Pero además de eso, creo que lo que tú estás diciendo es, no solo es usted, ¿no? Usted tiene que fomentar este liderazgo en su organización, identificarlo y fomentarlo, ¿es así? Sí, así es, claro, porque además, por muy inteligente que sea esa persona directiva, por mucho conocimiento, por mucha experiencia que tenga, no va a ser capaz de conocer todo
ni tanto como toda su gente es capaz de conocer y aportar. Correcto. Entonces, aunque fuera porque él vive mejor, esta persona vive más cómoda, Sí. es imprescindible el dejar pasar las aportaciones de todo el mundo para generar esa cultura y que todos se conviertan en líderes, no solo el alto mando. Porque es muy agotador. Sí, o sea, de manera precisa, ¿qué tiene que hacer ese alto mando directivo? O sea, ¿qué tiene que hacer ese alto? O sea, tú dices, mire, si usted es un directivo de una organización, ¿cuáles son estas 3, 4 cosas que usted tiene que hacer para poder empezar a fomentar esa cultura? ¿Cuáles son? Pues yo diría, primero, como mencioné antes, conócete a ti mismo, que ya se decía en el frontispicio de Delfos, conócete a ti mismo. Okay. Después, dedica tiempo a observar a tu gente. Sí. Salir del despacho y salir a tomar café, observar de qué habla la gente, qué conversaciones, qué preocupaciones, a qué prestan atención. Okay. Y después ser muy consciente también de cuando yo tengo interacciones con mi gente, de qué hablo, a qué le presto atención. Porque a lo que yo preste atención va a ser a lo que estas personas, mi equipo, preste atención después. Si yo solo hablo de recortes, de finanzas, pues es lo que van a dar importancia a ellos. Entonces, si yo empiezo a hablar de seguridad, de lo que me importa en realidad, sí. Voy a conseguir que estas personas, que mi gente y mi grupo también hable de eso y que le den la importancia que yo quiero. O sea que entonces el segundo punto es observar a qué el equipo le está prestando atención. Sí. Más atención, ¿cierto? Sí, okay. Porque eso seguramente es un reflejo de lo que yo estoy transmitiendo al equipo. Yo creo que eso, yo creo que esa es una de las maneras de porque es que el primero que dices de autoconocerse, pues eso ya es dificilísimo, claro. Porque si yo estoy convencido que yo estoy bien, entonces, pero si yo veo claro. Si yo pienso que estoy bien, pero voy y veo a qué le están prestando atención y dejo un poquito el ego a un lado, digo, eso, como dices tú, eso puede ser reflejo de la prioridad que yo estoy dando, ¿cierto? Entonces ya me empiezo a conocer. Seguramente. Ok. Okay. Y después escuchar las opiniones, los comentarios, las aportaciones de cualquier persona, tanto de los resto de los directivos como incluso del personal de limpieza. Escuchar cuáles son sus aportaciones, porque ellos ven y oyen cosas que nosotros no llegamos a ver y a oír. Y eso es claro. Muy importante y muy interesante. Y claro, es algo así ya casi como ser un mirlo blanco, que decimos en España, la humildad y el reconocer delante de la gente del equipo que yo no lo sé todo, pero que estoy dispuesta a mejorar y a ayudarles, eso tiene muchísimo valor. Y, por supuesto, la integridad, el ser íntegro, lo que yo digo, lo que hago y lo que pienso esté alineado, eso es un valor incalculable. Inmenso. Pues me gusta mucho el tema que dices, no tenemos mucho tiempo para la entrevista, podríamos hablar mucho tiempo de esto, pero me interesa volver al tema que te preguntaba ahora. Si yo soy ese director, ya sé que lo que tengo que hacer es hacer una reflexión, callarme un momento, escuchar observar a mi equipo, después escuchar para poder entender dónde están las prioridades y cuál es el desfase con la prioridad que es la seguridad, ¿cierto? Hasta ahí muy bien. Sí. Aparte de eso, en esa observación, vuélvenos a decir cómo identifico a un líder. Hay un modo formal, puedes hacer una evaluación formal de cultura o de liderazgo. Okay. Utilizando cuestionarios, entrevistas, observaciones, focus groups. Okay. Ahí, científicamente, vas a poder detectar liderazgo. Y si no tienes oportunidad de hacer esto de modo formal, haz preguntas, haz entrevistas a las distintas personas, observa a quién le prestan atención,
cuando alguien opina algo, ¿quién está escuchándole? Okay. Cuando propone algo, ¿quién le sigue? Estos serán los líderes. Es un buen punto. Y también el hacer caso a las personas expertas en la materia. Aunque no sean líderes que muevan a gente, cuando tú como líder, como directivo, tienes que tomar decisiones, el escuchar a los expertos es muy potente también, claro, para basarte en conocimiento riguroso. Tú eres autora, tú eres coautora también de 2 libros, ¿cierto? ¿Cuáles son? Pues uno es sobre liderazgo para la seguridad, consigue el equilibrio, alcanza el estado safe feeling. Sí. Y otro es sobre cultura en las organizaciones. ¿Y los tienes dónde los puede conseguir si nuestra audiencia quiere buscar estos libros o publicaciones tuyas? ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues en Amazon. Por ahora los vendemos solo en Amazon. Nos mandas el vínculo y nosotros lo ponemos en la charla. Fenomenal. Para que puedan accederlo, que me parece. Pues este es muy poco tiempo para hablar de un tema tan amplio, pero sí queríamos tener un poquito de tu perspectiva. Como te lo dije al principio, la pregunta que a nosotros nos hacen mucho es, muy bien, la cultura de seguridad todo el mundo dice que es importante, y estoy de acuerdo, y en los organismos dicen todo el mundo, esto es súper importante. Sí. Ahora, vaya y foméntela. ¿Cómo hago? ¿Cierto? Llego yo a mi oficina al siguiente día y ¿qué hago? Sí, ¿cómo empiezo? Y creo que esto es unos pasos que son unos primeros pasos que le sirven mucho a nuestra audiencia para empezar a caminar ese camino. Sí. Ya si quieren entrar más detalles, pues yo creo que les toca llamarte o ir a uno de estos Claro, sí, que pueden contactar conmigo. Sobre todo, algo que me parece imprescindible es el no copiar y pegar los modelos que existan o los modelos que hay de referencia. ¿Cómo así? En mi opinión, por ejemplo, el modelo del OIEA, el modelo de INPO, de WANO, de otros organismos, son referencias y son estándares pues útiles. Pero si de verdad se quiere mejorar o generar y desarrollar una cultura, hay que hacerlo casi como un traje sastre, a medida. Hay unos estándares para todo el mundo, pero eso hay que adaptarlo a cada uno, a cada organización, a cada empresa. Porque a mí me da la sensación también de que muchas veces está todo muy occidentalizado, incluso muy europeizado. Sí. Entonces no todo vale para todos. Depende muchísimo del momento de la organización, del proyecto, de la madurez incluso de esa organización, del contexto nacional. Y por eso a veces fallan por copiar y pegar buenas ideas, pero que no funcionan en todos los sitios. Yo creo que ahí se une con lo primero que hablamos en la charla hoy, que es lo que decías, no lo haga usted solo. Exacto. No lo haga solo. Lo haga usted solo. No coja un modelo, copie y lo haga solo, sino empiece a analizarlo, hágalo en comunidad, entienda su organización y así lo puede hacer más efectivo, ¿no? Entender que todos somos diferentes. Me parece un gran consejo, Olga. Gracias por estar con nosotros, Olga, darnos estos minutos de tiempo y poder compartir con nuestra audiencia estos tips tan importantes para que empiecen en este camino de generar la cultura de seguridad. Muchísimas gracias. Un placer, Juan, de charlar contigo. Gracias a ti. Espero nos vemos en Madrid pronto a tomarnos un café y mándanos los links para que los pongamos en ISOT. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Cuídate. Feliz día. Chao. 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 Bueno, gracias por estar con nosotros hoy hablando de este tema para mí tan apasionante que es la cultura de seguridad. Nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo.